Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sus... Digan, por favor, a ver si están... ¿Pueden escucharme bien? Hola, Miguel. Hola, Kevin. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Hola, va. Disculpen los 2 minutos de retraso. Hoy día nos toca la era napoleónica, ¿no? La semana pasada hicimos Revolución Francesa. ¿O voy mal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Eileen. Hola, Luis. Hola, Estefanía. Hoy día tenemos que ver la siguiente parte. Vamos a comenzar con este inicio de semana. A ver, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Bueno, vamos a ver hoy día eh, la era napoleónica, o sea, lo que viene después de la Revolución Francesa. ¿Está claro? Que vendría a ser Napoleón. Para que veas más o menos cómo va la continuación y no te pierdas, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Mira, hojita Word. Mira aquí. Si hablamos de Francia exclusivamente, Francia, estás viendo una hoja Word, no te preocupes, ¿eh? Francia, ¿ya? Podemos decir que Francia, a partir del siglo XVII, presenta, ya lo presenta el siglo XVI, ¿ah? Pero acá vamos a ver, presenta el siglo XVII, tiene el apogeo del absolutismo, el apogeo del absolutismo. Esa, esa idea política donde el rey reina y gobierna, donde nadie lo supera, donde nadie está por encima de él, el absolutismo. En el caso del siglo XVII, ¿ya? Es el siglo francés, siglo de mayor poder e influencia de Francia. El siglo de mayor poder e influencia de Francia sobre Europa. Sobre Europa. ¿Está claro? Francia ha salido vencedora de una guerra conocida como la Guerra de los 30 años. El personaje, Luis, Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Una famosísima frase, ¿no? El Estado soy yo. Frase. El Estado soy yo. Ahí te está diciendo todo, pues. No hay pruebas de que él haya dicho esa frase, pero le cae a pelo, ¿no? Si el Estado tiene tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y él es el que da las leyes, él es el que las aplica, y él es el que se encarga de vigilar de que todos lo cumplan, el Estado es él, pues. Luis XIV. El Estado soy yo. Entonces, ese es el siglo XVII.
poder absoluto de el rey, donde el antiguo régimen del cual hablamos la semana pasada tiene mucha presencia. ¿No? Tiene su dominio es ahí. En el siglo XVIII, continuamos con el absolutismo. El absolutismo. Se mantiene el absolutismo. ¿Está claro? Se mantiene. Pero aparece algo, la ilustración. Aparece, vamos a ponerlo con mayúscula. Aparece la ilustración. Y como tú recordarás, la ilustración, como lo tengo como repaso, siempre es bueno un repasito, ¿ah? No solamente que haya una semana de repaso, sino que tengamos claros algunas ideas y conceptos para el nuevo tema. Recuerda que la ilustración es el uso de la razón. Es el uso de la razón. Recuerda que también la ilustración francesa cuestiona y ataca el antiguo régimen. Ese antiguo régimen que lo conformaba una sociedad estamental que proviene de la sociedad feudal y el absolutismo. El absolutismo. La ilustración propone una sociedad de igualdad y un gobierno con división de poderes. Ahora, ¿cómo todo ello se llevaría a cabo? O sea, ¿cómo cambiarías a una sociedad, de una sociedad estamental, donde por 1000 años la gente que hay personas mejores, gente que nació para mandar, cambiarla a personas que todos son iguales? ¿Cómo logras eso? Es complicadísimo. Es por ello que para la ilustración es básica la educación. Algo que a mi entender, y esto ya es mi opinión, a mi entender fue truncado. Es por eso que las democracias modernas, en especial en países como nosotros los latinoamericanos, recuerda que si la historia no me ayuda a entender el pasado, no me sirve de nada, tenemos tantos problemas con la democracia. Porque el concepto de igualdad no lo tenemos muy claro. Desde el momento que tenemos la criollada limeña, desde el momento que tenemos la idea de sálvese quien pueda, de yo me vacuno primero, yo me meto en la cola, yo llegué primero, siendo mentira, yo hice cola, yo estuve aquí, le hice cola a mis amigos, y mis amigos son como 10. Desde ese momento no tenemos clara la idea de igualdad, porque la idea de igualdad pasa no solamente por derechos, pasa por respetar, y eso significa deber, deberes. Y toda la estructura de la nueva propuesta ilustrada francesa se basa en la educación. Ahora, el problema es que se educó a un grupo, no a todos. Y eso fue en Europa, que con el tiempo la cosa ha ido cambiando. Acá en América Latina, peor, no se educó casi a nadie. Por eso es que hay un fuerte fracaso. Y porque aquí se ha asumido que la educación pasa por generar mano de obra calificada. Necesitamos abogados, ingenieros, arquitectos. Entonces, la educación pasa por el colegio cuando en realidad la educación es social, es un cambio social, es un cambio de respeto. Por eso que se trunca no, tiene fallas y cojea la democracia en nuestro país. Por eso que tú puedes tener a un candidato que te promete cosas que tú y yo sabemos que no puede cumplir. Pero tú y yo sabemos que no puede cumplir. Uno dice, mira qué chiste, mira qué payaso, mira qué gracioso, mira qué gracioso, qué graciosa. Pero el chiste de una discusión no es que convenzas a la minoría educada. El chiste de una discusión es que
una preparada. Lo que para ti es chiste y meme, para ellos no lo es. Y aquí no pasa porque la gente quiere ser ignorante. Se sostenía sobre algo que no se ha cumplido. Es como un aparato, no puede funcionar si es que tiene una serie de indicaciones que debes cumplir para su buen y adecuado funcionamiento. Y comienza a fallar. Y cuando tú lo llevas al técnico, oye, ¿por qué me está fallando esto? Te dice, pero ¿cómo lo usas? Así ya sabes que así no se usa, pues. ¿No tienes la cartilla de indicaciones? Sí, sí la tengo. ¿Y para qué no la lees? Tiene una forma de uso esto. Si no la vas a usar de la manera como el productor o la fábrica te lo pide, te va a fallar. Es lógico, te va a fallar. Pero ¿cómo a algunos no le falla? A algunos no le falla porque Dios es grande, pero no quiere decir que no vaya a fallar. La fábrica te lo está diciendo. Eso es lo que sucede. Entonces, ahí tienes la ilustración, ¿no? Que propones. Y en este mismo siglo XVIII, la revolución, que vendría a ser vivir un cambio de algo que duró 1000 años, vivirlo en 10. Esas son las revoluciones. Las revoluciones son catalizadores, aceleradores. Algo que cientos de generaciones no han visto, una generación lo puede ver. Pero como todo cambio tan radical como toda revolución, tiene que ser violenta, pues. Y la Revolución Francesa lo que hace es atacar, ya no con la razón, ya no con libros, ya no con enciclopedias, sino con la acción directa, atacar este antiguo régimen que estaba caduco y que no aceptaba deshacerse, no aceptaba desaparecer, ¿no? Por eso la político, ¿entiendes? Y para ello propuso acabar con el antiguo régimen que lo colocaba en el pueblo o los nacidos para obedecer, ¿no? Y su logro, tampoco vamos a hacer todo, su logro fue la burguesía toma el poder. Eso fue su logro. Pero situémonos en la última parte de la Revolución Francesa para iniciar el tema de hoy, que es el Imperio Napoleónico. Y después volveremos a esta hoja Word. En la Revolución Francesa tuvimos dos momentos. La etapa monárquica, que a su vez se subdividió en estados generales, convocados por el rey, luego Asamblea Nacional, donde se hizo el juramento del Salón del Juego de la Pelota, donde juraron no separarse hasta darle a Francia una constitución, la Asamblea Constituyente, luego tienes la Asamblea Legislativa, donde han logrado esa constitución, y luego pasamos
a la etapa republicana. Tiene dos momentos, ¿no? Que vendría a ser la Convención Nacional y carambas. No, vaya, no sé manejar este lugar. Y el directorio. De este es el que quiero hablar, del directorio. El directorio va a significar, el nacimiento del directorio significó el final de la Convención Nacional, el final de ese momento donde los grupos radicales tomaron el control de Francia y de la Revolución, siendo el más radical los jacobinos. Luego de la muerte de Robespierre y luego de la muerte de muchos grandes líderes jacobinos en manos de sus opositores, la burguesía retoma el poder durante el directorio. ¿Ya? Retoman el poder. Y acá tenemos a la burguesía en el poder. La burguesía que debe seguir luchando con la primera coalición. La primera coalición. Y es ahí donde esta burguesía le va a dar mucho poder a los generales. Y aparece la figura del gran Napoleón. ¿Está claro? Pero también hay un problema. El directorio no está gobernando bien. El directorio está generando una serie de dudas acerca del gobierno, lo cual hace que dentro del grupo de la burguesía haya un temor. ¿Cuál es el temor? Que el directorio sea cuestionado como forma de gobierno. Que al final el directorio, que es la forma de gobierno que representa la burguesía, comience a fallar. Y esto desencadene nuevas protestas y que nuevamente el pueblo pobre, al cual se le ha quitado el poder, estuvo con los jacobinos, lo retome de manera mucho más violenta. Así que era necesario acabar con el directorio, que estaba fallando. La propia burguesía que lo colocó se da cuenta que lo que colocó no está funcionando. ¿Ya? Pero ¿cómo podrían acabar con el directorio sin que esto genere levantamientos, sin que esto genere, pues, dudas, sin que esto genere problemas? Perdón. Es ahí donde entra Napoleón. Napoleón va a ser apoyado por la propia burguesía para que Napoleón controle Francia. Y Napoleón es apoyado por la propia burguesía francesa con el objetivo de que sea él el que acabe con aquello que la burguesía creó, el directorio. Entonces vamos a entrar a la etapa napoleónica. Y después regresamos a este tupete. ¿Se congeló? A ver, déjame ver. Ahí, ¿se ve mejor? Chicos, yo les pido por favor, y le he dicho más de una vez, ¿ya? Que yo no veo el chat. O sea, ustedes me dicen que se congeló hace 4 minutos, yo no veo el chat. Por eso les pido a ustedes que por favor, que coge alguien el micro o no sé, que hable. Creo que el micro no está desactivado. ¿Ya? Lo estoy compartiendo, ¿no se ve? Bueno, a mí me sale que sí lo estoy compartiendo. Ahí, lo pueden, bueno, espero que lo vean ahí, ¿no? A ver, denle una leidita. Porque me han escuchado, así que denle una leidita, por favor.
bajo un poquito más. Ahora sí lo pueden ver, ya lo pudieron repasar. A ver, chicos, a ver si me escuchan. ¿Me logran escuchar? Ya, hoy se puede compartir. Como les digo, vamos a ver.
Voy a regresar. Ahora sí lo pudieron ver. Bueno, entonces le dejo unos minutos entonces, unos segundos para que he cortado el compartir, ¿ah? Le dejo unos segundos para que lo puedan leer, ¿no? Repetirlo todo. Bueno, ahí está. Léalo, por favor, para pasar al PPT. Listo. Entonces vamos a pasar al PPT. ¿Ya? Bueno, no sé qué pasó porque en mi pantalla todo está exactamente igual como estaba hace un rato. Micrófono no apagado, compartí pantalla, no sé qué ha pasado. ¿Mm? Lo acabo de dejar de compartir por si acaso, no se asusten, para pasar al PPT. Y ahora sucedió hace un rato. No, al final lo voy a volver a poner, Víctor, no te preocupes. Bueno, espero que se vea Napoleón. Es más, hasta hace rato se veían las líneas rojas que son alrededor de mi pantalla, que es la que me confirma que estoy compartiendo pantalla. Voy a hacer esto. Ahora salgo. ¿Pudieron ver el PPT? ¿Pudieron ver el PPT? Listo. Muy bien. Vamos a, ya se ve, perfecto. Voy a dejar compartirlo bien y listo. Ya. A ver, vamos con la era napoleónica. ¿Se ve? Mm, Algo corto sobre Napoleón. Napoleón era nacido en Córcega, una isla que se encuentra en el mar Mediterráneo, específicamente en el mar Tirreno, una isla que le había pertenecido a los italianos, pero que los italianos, que en ese momento Italia como país no existía, en ese momento Italia, lo que tú conoces hoy como Italia, estaba dividida en varias ciudades, en varios reinos. Entonces, uno de estos reinos, no recuerdo el nombre de cuál, vende la isla de Córcega a los franceses. Es por ello que Napoleón, teniendo familiares y antepasados italianos, él es francés. Él nace en Córcega, que ha sido vendida a los franceses. Como que tú nazcas en Arica después del Tratado de Ancón, ¿no? Entonces eres chileno, pues, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, disculpen si es que alguien se ha sentido ofendido. Entonces, Napoleón es francés, pertenece a una familia no rica, pero tampoco pobre, tampoco tiene orígenes, pues, pobres, Napoleón, orígenes humildes, como se diría, ¿no? Pertenece a una nobleza media, ¿no? Los Bonaparte.
termina su educación que llamaríamos primaria y parte secundaria en Corse y va a formarse luego a Francia. En Francia, pues, va a hacerse de algunos amigos, va a hacerse de algún nombre, obviamente que va a chocar con la aristocracia francesa, porque además de ser provinciano, ya que no era parisino, era corso, era de una de las provincias recientemente anexadas. Así, tú sabes cómo es la gente, pues, ¿no? La gente privilegiado, maltrata, ya sea con burlas, con mofas o con simple y llanamente desplantes, a los que no considera de su grupo o de su entorno. Y si eso pasa hoy en una sociedad donde supuestamente hay igualdad, imagínate en una sociedad donde no la hubo. Las burras, el tamaño pasa pues porque los nobles franceses eran un poco más altos que Napoleón, aunque Napoleón, como en su momento creo que te comenté, ¿entiendes? Es como que tú digas, no, profe, yo no sé, considero alto, sí, pero eres más alto que el promedio de los peruanos. ¿No? El peruano promedio creo que es 1,72, algo así, no me acuerdo. Entonces, por ahí pasa, ¿no? Napoleón medía más de 1,65 m cuando el francés promedio medía un promedio de 1,54 m nada más. Entonces, Napoleón era como 10 centímetros por encima del promedio, pero los nobles eran mucho más altos, mejor alimentados. Profesor, ¿quiere decir que la alimentación es básica para el tamaño? Sí, sí. Profe, o sea que si como ahorita voy a crecer, bueno, si comes ahorita vas a crecer, sí, pero para los, no para arriba. Ya, no, eso ya. Tiene que ser un poco mayor. Prueba de ello es la antropología. La paleoantropología ha demostrado que el hombre cuando era cazador, pescador y recolector tenía más estatura de cuando era agricultor. Promedio es 1,80 m. Tú dirás, profesor, ¿qué me pasó? Yo mido unos Australopithecus, interpreta mi silencio. Sigamos, entonces Napoleón no era muy bajo, ¿no? Eh, destaca como... Hay gente que dice, no, profe, yo he leído que dicen que Albert Einstein eran malos en el colegio y eran genios. Entonces, profe, yo puedo ser genio. A ver, demórate un poquito, ya, demorémonos un poquito. No quiere decir que toda persona que no sea muy buena en el colegio sea un genio. Quiere decir que genios, cuando los llevabas a escuelas donde parecía una fábrica de y hasta ahora aparece eso. Entonces, tú tienes como profesor una idea, ¿ya? Yo a todos, es como ahorita puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Yo la tengo clara. En el intermedio yo tengo que dictarles los temas nuevos como si ustedes no lo supieran. ¿Saben? Como si no lo supieran. Entonces, yo te dicto despacito los temas nuevos. Los temas que ya hemos visto en el básico, tampoco es que me mando a nivel pues semestral, pero como que yo ya sé que ustedes tienen algo de base. Me pongo muy didáctico, muy pormenorizado, muy detallado con las partes de ese tema que sé que no les he explicado, ¿no? Pero cuando el tema es nuevo, como era napoleónica, que no está en el temario del básico, ¿ya? Me pongo muy, 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 muy detallado, ¿ya? Porque esa es la idea. Probablemente del 100% del salón, el 90%, si es que presta atención y le interesa la clase tal cual yo la estoy dictando, obviamente, le guste así. Pero probablemente hay un 10% que no. Hay un 10% que se aburre porque eso ya lo sé o cree saberlo, ¿no? Entonces, ¿para qué me está haciendo tantas vueltas si esto ya lo sé o cree saberlo?
¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué te aburres? Porque el tema lo conoces. Probablemente porque ya lo leíste, probablemente porque tienes como 15 años en la academia y sigues ahí terco, ¿no? Entonces ya lo conoces, entonces te aburre. Pero eso es academia. En el colegio con los genios lo que pasa es que los genios están muy adelantados al promedio. Entonces, el profesor o la profesora lo que le hacía era una clase para el promedio y el genio estaba sumamente adelantado. Entonces es un tipo que está corriendo, pero tiene que dejar de correr porque todos sus demás compañeros están gateando. ¿Me entiendes? Es por eso que resultan ser malos, porque su actitud hacia la forma de enseñanza del profesor, su forma, es más, el mismo hecho de sentirse, ¿no?, presionado de no seguir desarrollándose, hace que tenga una actitud confrontacional al maestro y en algunos casos hasta sabe más que el maestro o el profesor. Por eso se dice, pues, ¿no?, que los profesores decían que eran malos alumnos, que eran alumnos problemáticos, que eran alumnos dejados. ¿Por qué? Porque simple y llanamente dejaban de hacer cosas y preferían sacar un 0-0, ¿no? Porque sabían que podían sacar una nota probatoria, pero les aburría, ¿no? Les aburría. Entonces, no vayas a creer esa historia que dice, no, Albert Einstein era malo en el colegio, pero bien era genio. Y no te vayas a alucinar que tú eres genio, sino olvídate, pues todos los tirapiedras eran genios. Y no es así. Algunos lo pueden ser, no todos. ¿Ah? Napoleón sí era muy bueno, ¿ah? Era muy bueno. Obviamente que Napoleón tenía un ego impresionante, porque Napoleón tomó la decisión de que estar en una Francia que todo le era contrario a él, lo veían como provinciano, como foráneo, ¿no? Napoleón tomó la decisión pues que muchos no toman, ¿no? Napoleón no se puso pues en un rinconcito y decir, pues ya, pues ya, pues ya, ya, no, no me hagan esto, pues no me hagan bullying, pues ya, 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 pues ya, si no quieren, no creen, respeten, pues ya, no, no hizo eso Napoleón, ¿entiendes? Por eso lo estudiamos, porque los grandes no se quejan, los grandes toman acciones, por eso hay gente que estudiamos. Si bien es cierto, el proceso histórico es importante, pero dentro de ese proceso hay personas que van a destacar. ¿Entiendes? Porque por más que le hicieron bullying a él, y se lo hicieron en una época donde no había pues que tomar consideración, mi chochera salió adelante. ¿Mm? Muchos dicen, no, profesor, pero los insultos duelen. No. ¿Cómo que no? Claro. Caerte de un segundo piso duele. El que te insulten, el que te ofendan, depende de ti si quieres que te duela. No depende de mí que cuando una pierna se me rompa duela. Dije, no, depende de mí que mi pierna rota con el hueso expuesto me duela. No, eso no depende de mí. Me va a doler por sistema nervioso central y periférico. Pero cuando tienes una autoestima fuerte, te pueden insultar y decirte chato, como le dijeron a Napoleón. Y depende de uno que eso le duela y que eso te marque. ¿Me entiendes? Entonces, Napoleón es una prueba de ello. ¿Mm? Es una prueba de ello. Y Napoleón era un genio, pero su estabilidad emocional es muy importante. Y eso tú lo puedes conseguir. La genialidad tal vez no lo podamos conseguir. Tal vez algunos de aquí sean genios. Y no es broma ni ironía. Pero la estabilidad emocional sí lo puedes conseguir. ¿Entiendes? Napoleón se vuelve amigo de los girondinos, es muy amigo de la familia de Robespierre por parte del hermano de Robespierre. Napoleón cae preso cuando los jacobinos son sacados del poder, cuando Robespierre es asesinado, Napoleón cae preso. Luego lo liberan debido a que se saben cuáles son sus dotes y habilidades como militar y estratega. Napoleón era oficial y general del cuerpo de artillería. Eh, Napoleón destaca durante las campañas contra la primera coalición en el directorio y es por ello que se toma la decisión que él debería ser la persona que lleve a cabo el golpe, ¿no? Y se produce el famoso golpe del 18 de Brumario. Napoleón acaba con el directorio y con ello acaba con una etapa, la etapa de la Revolución Francesa, y comienza la era napoleónica. Napoleón inicia su gobierno con dos personas más, ese es el famoso consulado, son tres cónsules, Napoleón, Seyes y Ducos,
Seyes y ducos vendrían a ser como sus consejeros. Napoleón es la cabeza visible. Napoleón durante la era napoleónica durante perdón, el consulado, va a enfrentarse a la segunda coalición, a la cual también va a derrotar. Y Napoleón se convierte en cónsul vitalicio, o sea, cónsul de por vida, vitalicio, vitalicio. Siendo Napoleón cónsul, es que redacte el Código Civil Napoleónico. El Código Civil Napoleónico es la base de los códigos civiles de las democracias modernas y lo que hace, entre muchas cosas, es separar los poderes del Estado de la Iglesia. Hasta antes de Napoleón y la Revolución Francesa, la Iglesia Católica tenía mucha presencia en la vida civil. Los matrimonios eran religiosos, las actas de defunciones y de bautizos las emitía la Iglesia, pero Napoleón separa eso, ¿no? Napoleón determina de que la Iglesia tiene su ámbito, que la fe tiene su ámbito y que el Estado tiene otro. No podemos estar mezclando una cosa con otra. No podemos estar mezclando un Estado que se trata de sostener sobre la idea de ciudadanía, de igualdad, de derechos y deberes, con una institución que muchas veces manipula la palabra de Dios y te presenta a un Dios todopoderoso que según ellos, según la iglesia, hay que temerle. Entonces, ¿para qué desestructuro un régimen monárquico absolutista donde el pueblo le temía al rey si voy a mantener todavía una idea religiosa donde se le teme a un Dios? Entonces, la religión debe existir, obvio, decía Napoleón, pero en su ámbito. El Estado es otro. Es por ello que hasta el día de hoy a nosotros nos juzgan, a los occidentales, nos juzgan en base a leyes, códigos penales, códigos civiles, y no nos juzgan en base a la Biblia. En cambio, en países donde las consecuencias de la Revolución Francesa y las consecuencias de la era napoleónica no han llegado, como el caso de países africanos o países asiáticos, principalmente muy religiosos, tomaré como ejemplo algunos países musulmanes, no todos, algunos países musulmanes, como no ha llegado esta idea de separación de Estado e Iglesia, es por ello que en algunos países musulmanes todavía se sigue juzgando a las personas sus crímenes en base a un código tradicional, que vendría a ser el Corán. Entonces, si el Corán dice que ante un crimen hay que apalearte, o hay que apedrearte, o hay que hacer esto, la gente lo sigue. Porque ellos no tienen esa separación. ¿Me entiendes? No tenemos esa separación. ¿Ya? No la tienen, perdón, ellos. Nosotros sí la tenemos. Por eso que no castigamos a las personas en base a lo que dice la Biblia. Porque la Biblia, pues, es un texto muy antiguo, algunos de los textos son muy antiguos y por lo tanto sus castigos responden a la forma de ver al grupo hace pues 4.000 o 5.000 años. ¿Ya? Así responde. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Está bien? Eso es lo que sucede. ¿Ya? El Código Civil separa eso. Separa eso. Napoleón dice, pues la religión es propio de la familia. ¿Mm? No es propio del Estado. El Estado tiene que asegurar otras cosas. Pero eso la gente no lo entiende. Por eso te decía, ¿no? Que la idea, y esto San Marcos lo ha preguntado, por eso que insisto tanto, la idea de la democracia parte por la educación, pero una educación total. ¿Cómo es posible, pues, que yo pueda, como creo que te mencioné la semana pasada, yo pueda tener en una reunión de padres del nido de mi hija, una reunión de padres y un papá en plena reunión, obviamente como esta, vía chat, vía Zoom, un padre dicen, a ver, ¿alguna duda? Y el padre escribe y dice, una consulta, ¿este año a mi hija le van a enseñar a rezar? ¿Sí o no? Y yo me pongo a pensar, ¿y por qué el nido tendría que enseñarle a rezar? Porque mi hija no está en un nido católico. O sea, mi hija no quiere decir que vaya a ser atea, pero no está en un nido de monjas. Está en un nido común y corriente, como de todos niños. Entonces, el nido no te exige que seas creyente.
Por lo tanto, si tu hija es creyente, es porque tú decidiste bautizarla y serla creyente. Entonces tú enséñale a rezar. Porque el nido tiene que hacer eso. O es que yo voy a decir, una consulta, el nido le va a enseñar a mi hija la historia de la U porque yo soy de la U, mi familia es de la U, entonces quiero saber si es que el nido le va a enseñar la historia de la U o el nido no va a hablar de Alianza Lima. ¿No? Que los profesores, por favor, se excluyan de Alianza Lima porque mi hija es de la U. ¿Qué culpa tiene el nido que mi hija o que el papá de Camila, o sea, yo, sea de la U? ¿Qué culpa tiene el nido? Que yo le ponga a mi hija, que no lo he hecho, por cierto, un polito de la U. Que no lo he hecho, por cierto. No me gustes. Yo seré simpatizante de la U, pero que mi hija elija el equipo que quiera. Si ella va a elegir la religión, que elige el equipo que quiera. De ponerle polito chiquito. Napoleón al final pide, entonces eso Napoleón divide, eso Napoleón separa, que hasta el día de hoy la gente no entiende, ¿no? Y en Europa sí lo entienden, ¿ah? En Europa, sí, Francia al menos sí lo tiene clarísimo. En los colegios del Estado, que son muy buenos colegios, no te enseñan religión. Y Francia tiene un número importante de católicos. Pero eso hay que hacerlo como los cristianos evangélicos. Ese es tu religión, es tu fe. Tú manéjalo. Eso es lo que dijo Napoleón. Revolución Francesa. Napoleón al final pide que lo nombren emperador. Aquí lo tenemos. El imperio napoleónico. Cuando Napoleón es emperador, del 4 al 14, se va a dar la tercera coalición, porque Napoleón derrotó la segunda en el consulado. En esta tercera coalición es donde Napoleón va a tener pues un tremendo papel, ¿no? Acá tenemos la batalla de Austria. A ver, antes de pasar a la coalición, voy a ver si siguen viendo el PPT o tienen algún comentario, ¿ya? Antes de pasar a la coalición. Quién sabe, tú y hable y no tenemos un problema aquí hace rato. Eh, a ver, a ver. Pueden seguir viéndolo, no ha habido problemas hasta ahorita, ¿no? Todo bien. Ya, gracias Víctor, gracias Estefanía, gracias Cielo. Ya, gracias Luis. Gracias Carla. Voy a dejar de compartir. Siempre entro compartiendo nuevamente porque tengo el temor. Bueno, aparte que soy malísimo con la tecnología. Espero que se vea. ¿Ya? Voy a hacer una cosita, muy simple. ¿Ya? Voy a hacer una cosita. Juan. Bueno, Juan, no puedo repetir algo que todavía no digo. Voy a recién hablar de eso. ¿Ya? Este, ya, Víctor, antes se me escucha entrecortado. A ver, alguien que no tenga problemas en activar su audio, que levante la mano, por favor, para yo activarle el audio y si es que tenemos nuevamente inconvenientes, esta persona nos haga el enorme favor de decir, profe, por audio, hay un problema. Alguien, por favor, que me levante la mano, que se ofrezca. Valeria, gracias. A ver, ¿dónde está Valeria? Valeria, ¿puedes activar tu audio como prueba, por favor? Ya. Listo, Valeria, gracias. Sí, Valeria, profesor. Ya. ya, Valeria, gracias. Entonces te pido, por favor, como tienes el audio, va a estar activado para tu caso, ¿ya? Cuando yo estoy explicando la clase en el PPT, como ustedes ya saben, yo no veo el chat. No es que no los quiera leer, es que no los puedo leer, que es distinto, ¿no? Entonces, si es que hay algún problema, ¿ya? Tú me lo haces saber, ¿ya, Valeria? ¿Te parece? Ya está bien, profesor. Sí, profesor. Gracias, Valeria. Gracias, chicos. Voy a dejar de compartir, vuelvo a compartir y aquí está. Valeria, ¿todo bien? ¿Se ve bien? Sí, profesor. Gracias. ¿No? Con que se vea, si ya el PPT está feo, ya se esculpe el profesor, pero la cosa es que lo vea, ¿ya? Gracias, Valeria. A ver, en la tercera coalición se da la famosa batalla de Austerlitz. Es famosa porque se considera que esta es la mejor batalla realizada por Napoleón, la famosa batalla modelo, ¿ya? También se le llama la batalla de los tres emperadores, porque Napoleón, que ya era emperador de Francia, se enfrenta al zar de Rusia, o zar de las Rusias, como se le decía antes, que también era emperador, y al emperador de Austria. Y Napoleón derrota a los dos, ¿ya? Tanto al zar de Rusia, que en ese momento era Alejandro, y al emperador de Austria, que ya no era José, el hermano de María Antonieta había muerto, no me acuerdo ahorita el nombre del emperador.
Mientras Napoleón era imparable en tierra, y es la tercera coalición, su momento cúspide, en el mar no es lo mismo. En el mar, Inglaterra es la que se impone. Inglaterra en el combate de Trafalgar, donde pierde al almirante Nelson, Inglaterra va a consolidar su dominio en el mar. Napoleón en tierra, dentro del continente, Inglaterra en el mar. ¿Ya? Francia tenía, si la comparamos con Inglaterra, tenía una marina muy precaria. Primero porque Napoleón no manejaba la marina, Napoleón era generar artillería, ¿ya? Y segundo, porque la marina es una fuerza armada muy tradicional. Y dentro de la tradición, la marina de guerra de Europa la capitaneaban, la comandaban nobleza. ¿Ya? La nobleza eran los capitanes de los navíos, de las embarcaciones. No era común que una persona que no fuera noble capitaneara un barco. No era común. Puedes buscarlo en libros, artículos. Hay una película con el actor de Thor sobre Moby Dick, donde más o menos tocan ese tema muy, muy tangencialmente, ¿no? Que él quiere ser capitanear un barco y le dicen que no puede porque él no es noble. Y mira, era un barco pesquero, ahora imagínate un barco de guerra. ¿Ya? Entonces, cuando Francia está en plena Revolución Francesa, antes de la era napoleónica, muchos nobles van a ser asesinados o ahuyentados por el gobierno del terror. Entonces, muchos de los que dirigían la flota francesa se van o mueren. Cuando Napoleón quiere rearmar la flota francesa, tiene esa deficiencia. Entonces, en tierra, Napoleón es. En mar, los ingleses. Luego Napoleón se da cuenta, bueno, ya lo sabía de tiempo, de que quien le estaba deteniendo eran las coaliciones y que las coaliciones eran financiadas principalmente por Inglaterra. Entonces, había que bloquear a Inglaterra para evitar que siga financiando. Y la única forma de bloquear a Inglaterra era bloquearla económicamente. Lo que Napoleón hace es el bloqueo comercial o continental, que es obligar o acordar con todos los países europeos que dejaran de comercializar con Inglaterra. Si la economía inglesa, en base a la revolución industrial, se basa en el desarrollo comercial, si dejan de comprarle o venderle materia prima, Inglaterra verá muy, muy resentida su economía. Y aceptaron, salvo Portugal. El caso de Portugal no acepta porque los portugueses tenían ya una relación comercial con los ingleses que venía desde finales de la Edad Media. Entonces, larga data la relación comercial Inglaterra-Portugal. Y Portugal se sentía protegido porque si Francia quería atacarlo, podía atacarlo por dos lugares. O lo atacaba por mar, que iba a ser imposible, ya que el mar era controlado por los ingleses, perdón, o lo atacaba por tierra. Pero para que Francia ataque por tierra, Portugal tiene que pasar por España. Y Portugal tenía cierta esperanza de que España no iba a permitir eso. Al final, España más traidora, ¿no? Lo deja pasar a Portugal y el rey de Portugal, ya, caballero, van a tener que, los emperadores de Portugal escapan de Portugal, huyen de Portugal, huyen y se van a Brasil. Durante bastantes décadas, Brasil va a tener o va a ser la sede central del imperio portugués, o sea, de todo el imperio portugués, Brasil va a ser la sede, porque durante varias décadas Brasil va a tener a la nobleza y a la realeza portuguesa en su país. Es por ello que la independencia de Portugal es distinta a la independencia de Hispanoamérica, o sea, de nosotros, las ex colonias españolas. ¿Está claro? Va a ser distinto por este caso. Cuando Portugal hace eso, Napoleón conquista Portugal y cuando está retornando, el rey de España, ¿ya? El rey de España trata de hacer lo mismo, o sea, dice, en paz me salvo y yo me largo a Lima, chapo mis cacharpitas y me voy a Lima. Pero el propio pueblo español, avergonzado y molesto con la actitud del rey Carlos IV Borbón, en el motín de Aranjuez lo capturan
y le entregan el trono al hijo del rey, que era Fernando VII, nuestro último rey, conocido como, lo llamaban Fernando el Deseado, ¿ya? El Deseado, porque lo deseaban a él como rey más que al papá, que en este caso el papá era Carlos IV. Napoleón retorna, Napoleón convoca a los dos a la ciudad de Bayona, que es una ciudad fronteriza entre Francia y España, y es ahí donde Napoleón le quita el trono a Fernando y se lo devuelve a Carlos, y le quita a Carlos y se lo entrega a su hermano, a José Bonaparte. Entonces es ahí como España tiene un nuevo rey, José Bonaparte, ¿ya? José Bonaparte, el famoso Pepe Botellas. Cuando el pueblo español se entera de esto, no lo acepta y se forman las juntas de gobierno en España. Las juntas de gobierno tienen como objetivo evitar ser gobernados por los franceses y al mismo tiempo defender los derechos legítimos de los Borbones en España, o sea, de Fernando, no de Carlos, de Fernando. Entonces, las juntas de gobierno españolas se forman en respuesta contraria a la presencia francesa, a la de Napoleón, y en apoyo a el derecho de Fernando al trono. Esto luego, voy a meterme un poco en la clase de HP, esto luego es tomado por los criollos aquí en América, pero lo toman de manera distinta. Ellos forman juntas de gobierno aquí en América, La Paz, Quito, Buenos Aires, como pretexto de lo que está pasando en Francia, pero para estar en contra de la monarquía española, porque estas juntas de gobierno lo que hacen al final es independizarse. Cuando el virrey Abascal, acá en el Perú, se da cuenta que están formando juntas de gobiernos y quieren formar alguna junta de gobiernos aquí en el virreinato peruano, Abascal le pone el parche, le dice, no sean chistosos, ¿por qué forman junta de gobierno ustedes? No, que mira, que Napoleón entraba a Francia, que hay que defender, ¿cuál defender, chistosos? Napoleón ha entrado a Francia, a España, y han colocado un rey en España. Y mis compatriotas españoles peninsulares están luchando contra el rey usurpador francés. En España, estamos en América, chitoso. ¿Qué francés hay acá? ¿Para qué forma junta de gobierno? Es por eso que en el virreinato peruano no se forma junta de gobierno. No solamente por Abascal, sino porque la casa de, perdón, el tribunal del consulado, que tú bien sabes, que conforma a los comerciantes más ricos de Lima, ¿ya? Ellos tampoco querían independencia. Y por lo tanto financiaban, prestaban enormes cantidades de dinero al ejército del virrey para que detuviera la independencia o cualquier proceso emancipatorio. Es por ello que las juntas de gobierno se forman en el Virreinato de Río de la Plata, en el Virreinato de Nueva Granada, en la Capitanía General de Chile o en la Capitanía General de Caracas. No se forma en el Virreinato de Perú. Y por eso es que nosotros los peruanos somos los últimos en independizarnos de Sudamérica. Este año, que es una pena que estemos en cuarentena, pero debió ser el tono. O sea, si no hubiera existido cuarentena, no se hubiera dado el COVID, imagínate, tú hubieras sido testigo de el tono. O sea, una semana entera de fiestas, una semana entera de conciertos, una semana entera, o al menos un mes tal vez. Una cosa impresionante hubiera sido esto. Porque se está celebrando 200 años de independencia. ¿No? Tenemos corrupción y todo lo demás, pero Argentina, Venezuela lo han celebrado a todo dar. Argentina tuvo una semana de conciertos gratuitos. Imagínate, Argentina hace eso. Perú, la 3 veces coronada Ciudad de los Reyes. La joya sudamericana. Te lo puede. Por favor, por favor. Pero es una pena que llegó el COVID y bueno, también pues nos replanteó muchas cosas de nuestro propio sistema de gobierno, ¿no? Y nos hizo ver muchas cosas. Pero bueno, evitemos eso. Napoleón comienza a tener problemas en España. Los primeros problemas que Napoleón tiene fuertes son en España. En España son muy fuertes, ¿no?
El zar de Rusia había tenido cierta relación, no llamaríamos amical, pero sí cierta relación con Napoleón, ¿ya? Y el zar de Rusia luego es convencido de que rompe estas relaciones con Napoleón. Y el zar rompe relaciones con Napoleón y decide atacar Francia, o sea, decide desconocer lo que había llegado a un acuerdo con los franceses. Es ahí cuando Napoleón, después de tantos idas y venidas diplomáticas, Napoleón decide invadir Rusia. Y Napoleón moviliza el ejército más grande que hasta ese momento se había visto, ¿no? Napoleón moviliza más o menos más de medio millón de seres humanos, ¿no? Más de medio millón de seres humanos. ¿Está bien? Y eso fue una cosa impresionante. Napoleón entra con ese medio millón de seres humanos y el zar Alejandro I aplica una técnica que los rusos ya habían aplicado antes. ¿Eh? Ya habían la técnica de suelo arrasado y la técnica del mariscal de invierno, ya Rusia lo había aplicado antes. Ya Rusia, al menos la del invierno sí, la de suelo arrasado no la tengo clara, pero el invierno sí lo había aplicado. Lo había aplicado contra Suecia en el siglo XVII, cuando el famoso Pedro el Grande, el zar Pedro el Grande, decide como proyecto llevar a Rusia a Europa, porque tú sabes que Rusia es asiática. Llevar a Rusia a Europa, y es donde construye la ciudad de San Petersburgo, y tomar control, o al menos presencia en el mar Báltico, que es el mar del norte. Y en ese tomar control de la parte norte de Europa Oriental y del mar Báltico, Rusia se enfrenta a la potencia de ese momento, que era Suecia. ¿Ya? Suecia, por si acaso, se encuentra en la parte del norte. No la confundamos con Suiza, que queda debajo de Alemania. Suecia queda en la península escandinava, junto con Noruega. Entonces, se enfrenta a Suecia, que en ese momento Suecia era casi todo, tomaba Finlandia, Noruega y muchas cosas más, y es ahí donde al rey Carlos de Suecia, Pedro el Grande le aplica el mariscal invierno. ¿Ya? Ahí le aplica esa técnica, ya un par de siglos antes. Napoleón entra a Rusia y yo sigo lo que dicen algunos autores. Creo que Napoleón no calculó cómo era la relación del zar con su pueblo. El zar a su pueblo lo idolatraba. No era la misma relación que el pueblo europeo tenía con sus reyes. Acá no, acá lo idolatraban, casi lo endiosaban. Entonces, si el zar te pedía te pedía, no, te ordenaba que te retiraras de tu propia tierra y que la quemaras, sin importar de dónde ibas a vivir luego, la gente lo hacía. Entonces, Napoleón no calculó, porque probablemente no entendió la dinámica propia de Rusia, ya que Rusia no es europea, Rusia es oriental. Entonces, la relación campesino-zar es muy distinta a la relación campesino-reyes europeos. Napoleón llega a Moscú y todo rey que le toman la capital debía entregarla, debía rendirla. Moscú no era la capital de Rusia, en realidad Rusia no tiene una capital fija. Rusia recién va a tener a Moscú como capital en el siglo XX. No, estaba Moscú como una ciudad importante dentro de la Rusia asiática y San Petersburgo dentro de la Rusia europea. Entonces, cuando Napoleón toma Moscú, espera que el zar venga y el zar no llega. Un mes Napoleón perdió esperando al zar y el zar no llegó, al contrario, le quemaron la ciudad a Napoleón. Napoleón llega a una ciudad que está quemada. Y cuando Napoleón se da cuenta de que esto es distinto, o sea, le descuadraron la vida a Napoleón, ¿no? Napoleón tenía una idea de guerra, una idea de relaciones diplomáticas que Rusia rompe. Cuando Napoleón se da cuenta es demasiado tarde. Porque cuando tiene que salir, es ahí donde el zar de Rusia envía a su ejército y a sus cosacos para que hostiguen al ejército napoleónico y tenga que salir por el mismo lugar que entró, que es un lugar desolado, con cosechas inexistentes, porque si tú vas a mover medio millón de seres humanos, tienes que moverlo por una ruta, o sea, por lugares donde haya agua y haya comida. Tú no puedes cargar con comida y con agua para alimentar a medio millón de seres humanos.
Tú tienes que moverlo, trazar un plan donde el traslado de tu ejército debe pasar por zonas que tengan recursos naturales que le permitan a tu ejército sobrevivir. No es llevarlo por llevarlos. Entonces, lo que hace el zar es destruir todos los recursos naturales, sin importar qué le va a pasar a su pueblo luego. Por eso que Napoleón cae en Rusia. Por eso que pierde. Más que por una excelente estrategia rusa, pierde porque Napoleón no imaginó que hubiera alguien que podía hacer eso. Que había alguien que podía sacrificar al pueblo de esa manera. Napoleón sale de Rusia, dicen algunos con menos de 80.000 personas. O imagínate, de medio millón a 80.000. El tipo mató casi al 80% de su ejército. Hace una leva, ¿no? Pero obviamente, pues si vas a elevar gente, son gente que no tiene experiencia militar. Y es ahí donde Napoleón pierde la batalla de Leipzig, que la tienes aquí, ¿no? La tienes aquí. Napoleón es derrotado y es enviado a la isla de Santa Elena, una isla que se encuentra en el mar Mediterráneo. Napoleón gobierna la isla, estuvo un tiempo ahí. Napoleón trata de hacer una serie de planes de irrigación, de comercio, una cosa interesante, trata de plantear Napoleón, como que se adecuó, ya, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Napoleón se rinde en Fontainebleau sin dar ningún pedido o exigencia, pero cuando se entera Napoleón de que, vamos aquí, ¿no? Acá está, de que ha regresado los Borbones a Francia, trajeron al hermano menor de Luis XVI, a Luis XVIII, y cuando se entera Napoleón que es una probabilidad de que lo saquen de la isla de Elba y lo manden a Santa Elena. Santa Elena es una isla que se encuentra en el Océano Atlántico, es una roca, ¿ya? Es una isla más de tránsito para comercio, pero el clima es horrible el clima. Poca gente vive ahí. Cuando Napoleón se entera que lo quieren mandar para allá, porque Santa Elba era más bonita, era una isla mediterránea muy bonita, ¿no? Napoleón, y ve que el pueblo lo quiere porque le han reinstaurado un rey, Napoleón se escapa de la isla de Elba y comienza el gobierno de los 100 días. Con un Napoleón que ha regresado en una aventura. Se la jugó Napoleón, ¿eh? No sabía si el pueblo lo iba a aceptar. Y cuando lo aceptan, Napoleón dice, no me acuerdo a qué provincia francesa llega, y Napoleón dice, antes de llegar a esta provincia, yo era un aventurero. Hoy soy un rey, ¿no? Entonces, Napoleón llega, se forma una nueva coalición, la última coalición, la séptima y última coalición, y es ahí donde a Napoleón lo derrotan en la batalla de Waterloo, que Waterloo es una zona en Bélgica, ahí lo derrotan dos ejércitos, el inglés y el prusiano. Napoleón también ya tenía los estragos de la enfermedad que lo va a matar. Napoleón muere de cáncer al estómago. Algunos dicen pues que cuando Napoleón regresa ya no es el mismo, ¿no? Dicen que ya no tenía pues esa decisión, ese brillo, ¿no? Tal vez pues ya la enfermedad hacía estragos, porque Napoleón es encerrado en la isla de Santa Elena, en esta roca donde también las condiciones climáticas aceleran su muerte, y Napoleón es encerrado en 1815 y muere en 1821. Él muere a los 6 años de estar encerrado, y él muere muy joven, él muere a los 52 años, ¿no? Su cadáver se queda en la isla de Elba, ¿ya? Acá hay un resumen que lo pueden ver luego, hasta 1840 queda su cadáver, ¿está bien? Hasta 1840, permíteme compartirte algo, ¿ya? Permítame compartirte algo. Napoleón, como te dije, ¿no? Queda en la isla hasta 1848, que es cuando el rey de Francia lo va a repatriar el cadáver. Y como todos dicen, ¿no? Napoleón, chato loco, chato loco, chato loco, chato loco, anticristo, 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 chato loco, anticristo, que es una total tontería, ¿no? Si fuera así, Valeria, ¿se está viendo la página de Google? Sí, profesor. Gracias, gracias Valeria, gracias, te pasaste. Mira, esta es la tumba que le hacen a este chato loco, ¿ya? Y ojo, ¿ah? No es solamente una tumba, es todo un edificio, ¿ya? Mira, tú puedes verlo desde acá arriba. Mira todo lo que hicieron solamente para él, los franceses.
todo lo que le hicieron únicamente para él. O sea, no es que él esté enterrado en una catedral compartiendo lugar con otros reyes. No, no. Él tiene un edificio para él. Y en el parte central está la tumba de este hombre. Que los franceses sí reconocen su valía y que el resto del mundo solo conocemos una parte, pues, la parte coloquial, la parte común y vulgar, ¿no? Que decimos chato loco, ¿no? Sí, mírate. A mí me gustaría también ser un chato loco y anticristo para que me hagan tremenda construcción. Y estamos hablando de Francia, el país que más respeta derechos en Europa, al menos. ¿Mm? Debe ser bellísimo ir a Francia, ¿no? Y ver esto algún día, espero ir, ¿no? Cuando ya se cae todo. Una cosa impresionante es esto, ¿no? Ahí tú ves también, más allá de la cultura, ¿no? La cultura en realidad, más que la formación académica, la cultura. Yo he conocido muchas personas que han ido a Francia y que tienen grados importantes de licenciatura y maestría, y lo primero que fueron a ver fue el estadio del Paris Saint-Germain. O sea, le digo, estás en París y lo primero que has ido a ver es el estadio del Paris Saint-Germain. O sea, tienes Versalles, tienes la tumba de Napoleón y te has ido a ver el estadio del Paris Saint-Germain. Ya, tú tienes de maestría, ¿no? Sí, sí, ganas mucha plata, ¿no? Sí, sí, sí. Cero cultura, ¿no? O sea, loco, bro. ¿Cómo vas a hacer eso? Es como que te vayas a Italia, vayas a Roma y lo primero que vayas a ver es irte a ver un partido a Roma y no irte al Vaticano. O sea, loco. ¿Cómo no vas a ir a ver el Vaticano? No importa que no seas católico, es el Vaticano. ¿Tú sabes cuántas bellezas, este, ¿cómo se llama? ¿Cuánta belleza arquitectónica hay en el Vaticano? ¿Cómo no vas a ir al Vaticano? Por un pepino que seas ateo, satánico, que seas musulmán, ¿no? Tienes que ir. Es obvio, ¿no? Tienes que ir. Pero bueno, ¿no? Eh, esa es la diferencia. Bueno, ahora estamos con el PPT y cerramos con el Congreso de Viena. El Congreso de Viena es el inicio de un proceso que se llama restauración. ¿Y qué es la restauración? Ahí lo tienes. Una vez que Napoleón está preso ya en la isla de Santa Elena, en la cual muere Napoleón, la restauración es tratar de restaurar a como era Francia en el siglo XVII. O sea, volver al antiguo régimen. Es decir, ya, Napoleón está muerto, ya se acabó, ya, a ver, vamos a regresar como éramos antes. Es imposible, porque como te dije al inicio de la clase, una revolución acelera procesos, y en el acelerar hay violencia. Entonces, tienes dos generaciones en esos veintitantos años, 25 años más o menos, dos generaciones que han vivido violentamente, ¿ya? La revolución y las guerras napoleónicas, donde se ha defendido el principio de derecho y soberanía. Y tú, rey europeo, quieres tranquilamente, como si nada hubiera pasado, volver a como era antes. No se puede, pues. Es como que tu flaco, pues tu flaco tirapiedra, te haya engañado con medio barrio, incluyendo con tu prima, y tú te enteraste, terminaron, y después viene y te dice, ¿sabes qué? Ya vamos a restaurar nuestra relación. Haz de cuenta que no pasó nada. Haz de cuenta que no pasó nada. Cada vez que sales a la ventana ves a una chica que estuvo con él. ¿Cómo que haz de cuenta que no pasó nada? A menos que seas bien tóxica, créeme que Francia no lo era. Así que esta restauración no va a funcionar. ¿Por qué? Porque es imposible restaurar algo que dos generaciones al menos no lo han vivido. O sea, tú no puedes restaurar un antiguo régimen donde personas de veintitantos años nunca lo vivieron. Y lo que es peor, vieron reyes morir. Por eso es que fracasa. ¿Ya? Por eso es que fracasa. Por si acaso el PPT ya está colgado. ¿eh? Y si quiere también colgo la hoja, no hay problema. El Congreso de Viena es el inicio. ¿No? Se da en Austria, fue el intento de restaurar el antiguo régimen. Intento. Dos objetivos. San Marcos ha hecho preguntas sobre estos objetivos. El primero, más importante, es rehacer el mapa europeo. Porque Napoleón lo cambió. Tampoco Napoleón es una santa paloma, ¿eh? Pero tampoco es el loco pervertido que Napoleón.
¿ya? Rehacer el mapa europeo. Y mira cómo lo rehicieron, mira acá, mira acá, mira acá. Acá dice, ¿no? ¿Rusia qué adquiere? Rusia qué adquiere? Finlandia y Polonia. Mira cómo lo están rehaciendo, están tomando territorios. ¿Qué adquiere Prusia? Lo que hoy es Alemania. Prusia adquiere, acá está, parte. Polonia deja de existir. Polonia deja de existir. Polonia vuelve a existir después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Austria, ¿qué adquiere? Esta es la zona, pues, de Bosnia, que luego va a ser el inicio de la Primera Guerra Mundial, Congreso de Viena, ya lo están ahí comienzan todos los problemas, ¿no? ¿Y cómo defienden el antiguo régimen? Creando, acá está un esquema de la restauración, lo que estoy explicando, y cómo defienden el antiguo régimen, bueno, pues, creando la famosa Santa Alianza. La Santa Alianza tiene como objetivo defender el antiguo régimen y lo forman tres países, solo tres, Rusia, Austria y Prusia. Rusia, Austria y Prusia. Cuando incluyen a Inglaterra en la Santa Alianza, se llama cuádruple alianza. Pero la Santa Alianza solo son tres. El objetivo, evitar cualquier levantamiento en contra del absolutismo. O sea, defender el antiguo régimen. Y va a fracasar. Va a fracasar. ¿Está claro? Cuando esta Santa Alianza piensa venir a América para poder acabar con los procesos emancipatorios aquí en el Perú o acá en Latinoamérica, aparece Estados Unidos con su famosa doctrina Monroe, James Monroe, que dice América es para los americanos. El país europeo que intente detener el proceso emancipatorio de mis hermanos del sur, se las verá conmigo, porque Estados Unidos saldrá a defender a sus hermanos del sur, porque América es para los americanos. Mira qué bonito, qué bonito. América. Obviamente que lo que está diciendo es con, con, con los hermanos, ¿entiendes? Es como cuando él te dijo, no eres tú, soy yo, es mentira, ese flor, ¿no? O como cuando ella te dijo, tú también me gustas, pero no puedo estar contigo porque le prometí a mis papis que venía a estudiar. Eso es floro, dile la verdad, ¿no? Dile la verdad. Bueno, chicos, hasta aquí. Vamos a hacer dos preguntas. Gracias, Valeria. ¿Ya? Preguntas, consultas. Estoy en el perdón, en el chat. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿Ya? Voy a dejar de compartir para poner sus preguntas en pantalla. ¿Ya? Creo que lo que acabo de decir chocado, algunos se la creyeron, dijeron que es flor lo que te ha dicho, es flor. Dile la verdad. ¿Ya? Juan, esa versión de que Napoleón fue asesinado por arsénico, el veneno, ¿no? Tuvo mucha presencia, ¿no? Pero lo que se ha descubierto hace más o menos 15 años en una necropsia, que es un análisis que se hizo en los cabellos de Napoleón, es que Napoleón tenía cáncer, ¿no? Napoleón tenía cáncer, exacto, cielo, por ahí voy. Napoleón tenía cáncer, ese cáncer lo estaba matando, ¿ya? Porque ese cáncer mató a su hermana y mató a su papá. Así que tú sabes que cuando hay cierta ser proclive a ciertas enfermedades familiares, ¿no? Como el cáncer, por eso cuando uno pide un seguro te dicen algún familiar ha muerto de cáncer, que puede haber altas probabilidades o al menos probabilidades que uno lo pueda tener, ¿ya? Y como dice Cielo, parece que uno de los medicamentos que tomaba Napoleón tenía arsénico, ¿ya? Entonces, yo era profesor, pero ¿cómo que un medicamento tenía veneno? Antes tomábamos agua de tubería de plomo. Antes a los niños le daban para jugar soldaditos de plomo y el plomo es venenoso, ¿no? Entonces, parece que Napoleón en los últimos momentos de su vida, ¿ya? Cuando tenía muchos dolores producto del cáncer, el cáncer del estómago pues debe ser horrible, lo que Napoleón hacía era tomarse la medicina como si fuera agua. Él se tomaba la medicina para que le cambie el dolor, pero al mismo tiempo estaba metiéndose arsénico, en cantidades que no eran recomendables. Y mi chochera tomaba y tomaba, ¿no? Y eso es lo que al final lo termina. Por eso que hay grandes cantidades de arsénico en su cabello. Pero lo que ha demostrado los estudios es que él no muere. O sea, el arsénico acelera, pero no muere y que la forma como lo tomó no, no
no demuestra que él haya sido envenenado adrede. O sea, él muere por el cáncer al estómago, obviamente que mina su salud, la gran cantidad de arsénico que está tomando, pero que el envenenamiento, que no lo termina matando, sino lo termina matando el cáncer, pero que si hubo envenenamiento, no es un envenenamiento intencional, ¿ya? No es un envenenamiento intencional, es accidental. Esa es la conclusión que se tiene hoy acerca de la muerte de Napoleón Bonaparte. Ahora vamos a poner algunas claves. Ya, vamos. Dice, golpe de estado de Napoleón Bonaparte. ¿Se ve, señorita? Sí, profesor, sí se ve. Listo, muchas gracias. Hoy día me has hecho una enorme ayuda, tú y todos tus compañeros. Golpe de estado de Napoleón Bonaparte, que termina con el gobierno 18 Brumario, el gobierno directorio, el golpe del 18 del Brumario, 9 de noviembre, solamente el calendario lo habían cambiado. El bloqueo económico continental decretado por Napoleón en Berlín estaba contra Inglaterra. La monarquía europea colaboró con la Francia napoleónica, esa fue España inicialmente. La batalla de Waterloo, que se desarrolló en territorio actual de Bélgica. Bélgica. La restauración se inició luego de el final o la derrota de Napoleón, ¿no? Napoleón ya metido preso, ahí está. La restauración se relaciona a el antiguo régimen, restaurar ese antiguo régimen. El Congreso de Viena se relaciona a la restauración, es el inicio del proceso de restauración. La Santa Alianza fue impulsada por Metternich. Acá tengan cuidado. Metternich la impulsa, pero quien la creó no fue Metternich, fue el zar Alejandro. O sea, el zar Alejandro la crea, pero Metternich la impulsa. La cuádruple alianza fueron los países de la Santa Alianza más Inglaterra. Gracias, Valeria. Gracias. ¿Ya? Una pregunta o duda, no hay ningún problema, pueden seguirlo haciendo. Todavía tenemos unos Profesor, minutos de clase. disculpen, se le escucha entrecortado. Profesor, disculpe, Ah, se le escucha ¿sí? entrecortado. Sí. ¿Ahora se me escucha así de mal? Bueno, sí, pero ya vamos a dar la práctica. Sí, eso sí. Gracias, Valeria. Listo, chicos. De la pregunta 10 era Estados Unidos. Ahí están las claves.
De nada, chicos, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cuídense bastante, espero que me puedan escuchar mejor, ¿ya? Igual, que tengan un buen inicio de semana. Valeria, muchas, muchas gracias por tu apoyo. Sí, Teresita, hoy es tu cumpleaños, feliz cumpleaños, Teresita, si es que soy día. Si no, también igual, feliz cumpleaños. Pásala bonito, ¿ya? Ya sabes, todo está en la mente. Pásala bonito, Teresita. Feliz cumpleaños. Y de nada, Ángela, nada, milagros. Cuídense, tengan un bonito inicio de semana, ¿ya? Bueno, chicos, se acabó. Nos estamos viendo la próxima semana. Vayan a tomar su primer o segundo desayuno. En mi caso es el primero. El domingo somos, dice. Feliz cumpleaños, Teresita. Pásala muy bonito, ¿ya? Pásala muy bonito. Cuídense bastante, chicos. Hasta la próxima semana. Gracias, Valeria. Chau.